Hace aproximadamente un mes estamos trabajando de 7 de la mañana a 13 horas, hisopando gente a demanda, ya sea por contacto estrecho, por tener síntomas o por una cuestión de seguridad del paciente. Esto, doctor, ¿las personas vienen de manera voluntaria o ustedes también convocan aquellos que son contactos estrechos de algún positivo? Nosotros en realidad no convocamos, simplemente aconsejamos el hisopado. Esto no es algo obligatorio, simplemente son medidas que se toman para conocer el número de casos y en función del número de casos los contactos estrechos para poder básicamente delimitar el número de casos. Sí, doctor, hubo como una especie de pico cuando precisamente comenzó a funcionar aquí, casi 40 casos en una semana. Después, ¿cómo fue la demanda y bueno, el trabajo que ustedes tuvieron aquí y cómo está hoy por hoy la situación? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, sí tuvimos aproximadamente 40 casos en una semana, diría que en 3 días, de los cuales hubo muchísimos contactos estrechos no declarados, que eso hizo que se mantuviera en cierta forma el número de casos positivos. A esta altura tenemos un número moderado de casos, pero estable, digamos, sin ningún pico. El pico ya se dio, pero eso no quiere decir que de no mantener las medidas de prevención no se vuelva a repetir. Doctor, en personas jóvenes en este caso, ¿no? Veíamos una curva por allí que se armó con personas más jóvenes que fueron infectadas. Sí, el gran porcentaje de las personas infectadas y positivas a través del test de antígeno fueron personas jóvenes a través de reuniones sociales. ¿Qué tipo de hisopados se hacen aquí? Acá lo que hacemos son el hisopado de antígeno, que es nasal, y en el caso de duda se hace un test PCR, que ese es enviado a un laboratorio central y tiene una demora de 48 horas aproximadamente. Doctor, a partir de los casos positivos, cuando se recupera ese paciente, ¿qué pasa después con ese paciente? Buen día, gracias. Buenos días. Cuando el paciente se recupera y queda asintomático, no es necesario hacer ningún control fuera de lo normal de cualquier paciente que se tiene que hacer control periódicos de salud. Si el paciente queda con algún problema, que muchas veces ocurre, sobre todo problemas respiratorios, en esos casos hay que hacer un seguimiento para ver que se resuelva bien su toque pulmonar, digamos, de la infección por COVID. Y uno de los estudios que se suele o que se solicita en los pacientes que hacen deportes competitivos, se les solicita un ecocardiograma para ver que su corazón esté en condiciones óptimas para poder seguir realizando esa actividad. ¿Cómo está la inmunidad a partir de las personas que transitan la enfermedad y se recuperan y con las vacunas? ¿Han notado que las personas vacunadas transitan la enfermedad más tranquilos? Sí, en realidad lo que nos da la pauta de todo eso es que, como decía recién el doctor, la mayoría son chicos jóvenes los que se han infectado, más allá de las reuniones sociales y de todos estos eventos que estamos al tanto, y que gracias a Dios personas mayores no se han infectado en tanta cantidad como ocurrió el año pasado. Seguramente eso obedece a la vacuna, si bien no tenemos un porcentaje muy alto de 2 dosis de vacuna, pero sí un porcentaje bastante importante de 1 dosis, y yo creo que eso ha hecho de que las personas mayores no se infectaran y tengamos un bajo índice de esos pacientes infectados. Con respecto a algo que me gustaría aclarar aquí y que nos ha traído algunos problemas, es con respecto al resultado de los hisopados. Como bien dijo el doctor recién, lo que se hace aquí son hisopados de antígeno, que son hisopados rápidos, nasales, y que el resultado de eso lo obtenemos a los 15 minutos. Ese resultado nos puede dar positivo o negativo. Si nos da positivo, no tenemos falsos positivos. El ministerio nos autoriza para que lo consideremos al caso como positivo sin necesidad de realizar ningún otro estudio. Si da negativo, ese paciente no está descartado. Si tenemos firme sospecha porque es un contacto estrecho y porque los síntomas así lo ameritan, en ese caso tenemos que hacer un PCR, que es el otro análisis que se manda al laboratorio central, que ese es el gol estándar de esto, digamos, para llegar al diagnóstico.
pero si nos da positivo, ese paciente es considerado positivo. No hay falsos positivos en los test de antígenos rápidos. Por último, doctor, en esta época del año, ¿se pueden confundir los síntomas por el frío, bueno, con otras enfermedades que no sean COVID? Sí, totalmente. Prácticamente comparten sintomatología. Por eso la conducta de los hisopados, para saber distinguir qué cuadro es COVID y cuál no.